Déjenme sumar a esta mesa a nuestro colega Jesús Esquivel, que nos ha enviado un mensaje de que tiene información de Pam Bondi respecto al tema. Si les parece, Anabel, Maridalia, sumamos a Jesús desde Estados Unidos para escuchar lo que en este momento de este viernes 23 de enero tenga que decir al respecto. Jesús, adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? De nuevo. Carmen, buenos días. Pues para dar respuesta justamente a la pregunta que hacía Anabel, la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos está señalando por medio de un mensaje en X que fueron agentes del FBI los que detuvieron a Wedding. Voy a leer el mensaje porque además agrega más confusión, Carmen, a esta situación. Y dice: bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia, el FBI, han detenido a otro integrante de la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI, Brian Wedding. Él alguna vez atleta olímpico de surf sobre nieve, no sé si así sea correctamente el nombre de ese deporte, que se convirtió en un violento capo del tráfico de cocaína. Wedding será transportado a los Estados Unidos, donde enfrentará la justicia. Este es un resultado directo del liderazgo del presidente Donald Trump sobre el orden y la aplicación de la ley. Bajo su liderazgo, los criminales no tienen un refugio seguro. El director Kash Patel ha trabajado sin cansancio para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos el increíble trabajo del embajador Ron Johnson y de las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso. Gran trabajo por parte del director del FBI, de la Embajada de Estados Unidos y todos nuestros aliados. Eso es lo que escribió la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, que está señalando, Carmen, que fue detenido por agentes del FBI. No, ese es el tema. Escándalo. Ese es el tema, es un escándalo, porque, está diciendo gracias por habernos asistido, pero quien lo detuvo fue el FBI en México. ¿Eso es lo que está diciendo Pam Bondi? Es lo que está diciendo, eso es lo que provoca mayor duda, ¿no? Porque no aclaran en dónde exactamente, bajo qué circunstancias, qué tipo de logística, pero por lo que está diciendo la Procuradora General de Justicia, pues todo indica que es un trabajo del FBI. En primer lugar, dice que fue territorio por mexicano. agentes. Y luego dice que es un gran trabajo de Kash Patel, el director del FBI, quien justamente pues se reunió con funcionarios del gobierno mexicano, empezando por Omar García Harfuch. Eso es lo que está dando a conocer la Procuradora General de Justicia, que en términos claros es la jefa de Patel. Ni más ni menos. Anabel, ¿cómo ves? Bueno, Carmen, realmente, o sea, si nos basamos, que es lo único que podemos hacer en este momento, en las comunicaciones oficiales, no extraoficiales, no rumores, no lo que se cuenta por ahí, sino oficiales del gobierno de Estados Unidos, de la mismísima Procuradora de Justicia. Digo, si la Procuradora no sabe cómo ocurrieron las cosas cuando el mandato de captura viene del Departamento de Justicia, pues entonces ¿quién lo sabe, verdad? Si es la propia jefa del FBI, ¿quién sabe entonces cómo ocurrieron las cosas? Pues evidentemente ella no podría cometer un error de tal magnitud. Entonces estaríamos hablando de que, pues ya, literalmente, si esto es así como la Procuradora de Justicia de Estados Unidos ha dicho, estamos hablando ya, literalmente, no es un rumor, no es un supuesto, no es a ver cuándo llegan, ya está sucediendo. Ya el gobierno de Estados Unidos está encabezando operaciones de captura de narcos en México con la ayuda, casi, como yo comentaba al principio de mi intervención, que lo que había revelado la semana pasada, de que ya iba a haber operaciones directas donde el gobierno de Estados Unidos, del gobierno de México sí estaba como florero, como adorno, nada más casi como comparsa, sin realmente ninguna agenda propia, sin ningún blanco propio, sino nada más ahí como florero. Bueno, pues prácticamente es lo que está diciendo la señora Bondi, ¿no? Que gracias por asistirnos, ¿no? Gracias por su asistencia, que no es haber encabezado, haber logrado, haber hecho, haber capturado y entregado al gobierno de Estados Unidos. No, está hablando de una captura directa en FBI, y creo que esto la presidenta de México y el propio Omar García Harfuch y todo el Gabinete de Seguridad Pública tendrán que dar una amplia explicación a
los mexicanos, porque recordando un poco también lo que mencioné la semana pasada, está el artículo 40 de la Constitución mexicana que habla de la soberanía y que es una violación a la soberanía. Y una violación a la soberanía es justamente la actuación de fuerzas del orden deteniendo personas en México. Fuerzas del orden extranjeras. Sí, les propongo, Anabel, Maridalia, Jesús, volver a leer nuevamente con serenidad y paciencia para ver exactamente cómo son las palabras del gobierno de México y cómo son las palabras que acaba de leer Jesús. Vamos a detenernos de nuevo porque Omar García Harfuch dijo este día, derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos el 22 de enero, ayer recibimos la visita del director del FBI. Se llevaron a cabo 2 reuniones, una con el secretario y otra con la Fiscalía General de la República. Durante los encuentros con el director del FBI y el embajador Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generales de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado, etcétera. Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación. Al final dice, el director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos llevando consigo a 2 objetivos prioritarios. Una persona no estadounidense que fue detenido por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano estadounidense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. A ver, aquí hay un tema. Una persona no estadounidense que fue detenido por autoridades mexicanas de los 10 más buscados. Si el FBI dice que este es el 6º más buscado, pues esta primera persona tendría que ser Wedin y otro ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente. Podrían ser las 2 cosas, que Wedin fue detenido por autoridades mexicanas porque es uno de los 10 más buscados y el otro ciudadano canadiense se entregó voluntariamente. Podrían ser 2 canadienses. Y en la primera parte dice una persona no estadounidense dentro de los 10 más buscados. Eso cuadra con Wedin. El otro, un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente. Quedémonos con la posibilidad de que en la primera parte de lo dicho por Harfuch se trataría de que Wedin fue detenido, dice aquí, por autoridades mexicanas y es de los 10 más buscados. Esto es lo que dice García Harfuch. Lo que dice Jesús Esquivel, citando a Pam Bondi, es: bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia del FBI han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados, y aquí sí pone el nombre Ryan Wedin. De tal manera que entenderíamos que García Harfuch dice que lo detuvieron autoridades mexicanas y Pam Bondi dice que lo detuvieron agentes del Departamento de Justicia del FBI. Estas 2 versiones oficiales, ambas, son las que tenemos enfrente de nosotros, Maridalia. A ver, qué bueno que lo leemos con calma, Carmen, porque es muy interesante cómo desgajar. Primero, Pam Bondi siempre ha hablado en esta actitud altanera, ¿no? De autoridad y de que todo puede hacer Estados Unidos, en esta visión de como autoridad estadounidense por encima de cualquier otro país y cualquier otra autoridad. Y ella no es el epicentro de la operación. El epicentro de la operación es el FBI. El FBI agradece a García Harfuch y a la presidenta. Interesante que solo a ellos 2, a su trabajo coordinado. No menciona a la fiscal, aunque también se reunieron, no menciona a los equipos de trabajo. En cualquiera de los casos, y esto mientras hablábamos, he estado yo tratando de comunicarme con algunas de las fuentes que podrían ser confiables para mí en este caso, y en todos los casos hay un mismo punto. Invariablemente e indudablemente, la operación es del FBI, al menos en información. Eso sin lugar a dudas. La información sobre la ubicación, la desarticulación de un hombre que operaba desde el gobierno de Peña Nieto, por lo menos, es decir, desde 2015, porque dice más de 10 años, estaba en manos y ha sido controlada por el FBI. El FBI, que no es la primera vez, de hecho, desde hace mucho tiempo, operan con estructuras policíacas mexicanas, desde Ernesto Zedillo, por ejemplo.
de que yo he podido reportear hasta la fecha, en operaciones coordinadas. ¿Por qué? Pues por falta de desconfianza o porque el FBI no da toda la información. Ahora, en el escenario, el FBI no hace operaciones, no puede, no tiene la capacidad. Ha habido intentos del FBI, de la DEA, de hacer operaciones únicas. Y de la que yo tengo noticias, la única que le ha funcionado es la del Mayo. Otras no, porque necesitan evidentemente el control territorial, la salida, la llegada, en fin. Pero sí lo hacen con fuerzas mexicanas. En la hipótesis de un operativo, podríamos poner como escenario que sí participó directamente el FBI con fuerzas mexicanas. En el siguiente escenario, que es la posible entrega a la embajada, claro, pues quien lo recibe es el FBI, no lo recibe el embajador porque no es autoridad. Entonces, también, por supuesto, ahí hay otro acto de autoridad dentro de territorio estadounidense, que es la Embajada de Estados Unidos, en una operación del FBI. ¿Que pudo haber sido coordinada antes también con México? Sí, también. A mí lo que me llama mucho la atención y que creo que es de subrayar, si este personaje tenía el poder que dicen tener Estados Unidos y que afirma, el solo hecho de negociar su salida y su entrega, si es que fuera el caso, o el solo hecho de haberle puesto más persecución, lo volvió un personaje vulnerable. Para que se hubiera dado esta captura, o una de dos, o se entregó porque tenía miedo, en efecto, ya no, México no le garantizaba a partir de los contactos y los vínculos que tenía su seguridad, o al momento de detenerlo para poder sacarlo de donde estaba, si era un capo tan peligroso, tan importante, pues tenía que haber sido vencidos también su espacio de control y de seguridad. Así es que en todos los casos, Sí. uno, la hipótesis de que el FBI pudo haber participado en una operación tierra con fuerzas mexicanas sería una hipótesis creíble y posible, y existe la gran posibilidad. Segundo, que con toda la información hubiera garantizado México la entrega en la Embajada de Estados Unidos y que ahí se le hubiese entregado al FBI, también. En estos dos escenarios, Carmen, me parece que cumple lo que dicen tanto el director del FBI como la secretaria de Justicia de Estados Unidos, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi. En ambos casos podría haber sido, sí, la participación con la autorización y o no desde México. Pero en los dos casos nos habla de cómo están rindiendo y de cómo se están rindiendo ante la presión estadounidense en todos los sentidos. Como lo decía antes, tanto algunos criminales que están prefiriendo negociar como porque ya no está convirtiéndose en un espacio seguro ante la presión, como por el lado mexicano, en donde están entregando lo que se les está pidiendo en cuanto se les pide. Y ambas cosas, por eso decía hace un momento, por suerte o no, están ocurriendo, Carmen. Pues ahí está. ¿Qué dices, Anabel, de todo esto? Y Jesús, si sigues aquí, también nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿Pero qué dices, Anabel? Bueno, yo sí creo que sea justamente como lo apunta Maridalia y como tú lo apuntas desde un inicio, esta información pues no es clara, partamos de ahí. Si le damos voz a lo que dice Pamela Bondi, pues es muy claro lo que está diciendo, ¿no? Que fue capturado por el FBI. Habría que explicar al gobierno de Estados Unidos en qué circunstancias lo hizo, que imagino que seguramente habrá una conferencia de prensa al respecto, dado que era un blanco tan importante para el gobierno de Estados Unidos. Imagino habrá mucha explicación, ahora sí que cacarear el huevo, ¿no? Y de cómo ocurrió y cómo lo hicieron y las implicaciones, etcétera, etcétera. Así que creo que esta historia, pues apenas de esta confusión, o es de plano un teléfono descompuesto o una de las dos partes está mintiendo. Y creo que es ahí donde tanto el gobierno de México, que al final de cuentas es lo que nos importa, es lo que en este momento se debe exigir, es una clarificación de exactamente cómo ocurrió la detención de este sujeto. Si se fue entregada a la embajada o si fue detenido por el FBI con la asistencia del gobierno de México, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió,
cuál fue la participación exacta del FBI, bajo qué lineamientos, si esto va a ser el inicio ya de una habitud, de una costumbre, de si esto es el inicio de algo más, si esto es un caso aislado, y explicar evidentemente al Congreso de la República en qué circunstancias se dio esto, porque repito, si fue una detención directa del FBI, incluso si solo es con la asistencia del gobierno de México, podría tratarse de una violación a la soberanía de acuerdo a los preceptos de la Constitución. Entonces estamos hablando de una situación difícil. El gobierno de México no queda para nada bien en esta historia y tiene que dar muchas explicaciones. Jesús Esquivel, bueno, gracias por darnos la información en tiempo real de lo que Pam Bondi ha dicho y de lo que aquí acabas de informar. ¿Cómo ves tú el panorama teniendo la versión de García Harfuch y lo que ha dicho Bondi en esta comunicación? Bueno, creo que también debemos destacar una cosa, ¿no? Que este gobierno de Donald Trump no le da crédito a nadie. Eso merece también destacarse porque más allá de las explicaciones que deben de dar las autoridades mexicanas, hay que recordar que en este gobierno, que es extraño, que se va por encima de todo el mundo, todo el crédito es de ellos. Y me parece, en ese sentido, que aun cuando las agencias federales acreditadas en México llevan a cabo operaciones solas, siempre están recibiendo cooperación o información por parte de las mexicanas. Se hablaba de que han intentado en otras ocasiones actuar en contra del narcotráfico y lo han llevado a cabo. La DEA sobre todo, y creo que ahí está Anabel, lo debe recordar muy bien, yo lo reporté en su momento en Proceso, lo desmintió el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero cuando se llevó a cabo el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quedó claramente demostrado. La captura del Chapo en Mazatlán fue llevada a cabo por agentes estadounidenses. Víctor Vázquez, entonces agente de la DEA, fue el que se encargó de ese operativo, incluso se vistió con el uniforme de la Marina Mexicana, lo recordará muy bien Anabel, no es la primera vez que actúan así. Ahora, también en este contexto, bajo la iniciativa Mérida, recordemos que Felipe Calderón le dio, bajo la Oficina Binacional de Inteligencia, la licencia a todas las agencias federales de Estados Unidos para hacer lo que quisieran en nuestro país. Eso se acabó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la disputa que hubo con los agentes de la DEA, incluso de expulsarlos de México, por el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y por todos estos antecedentes, me parece que es necesario que el gobierno mexicano salga a explicar. Tal vez se trata de fanfarronerías de Washington en este gobierno, que ese es el común denominador de la nueva Casa Blanca.